Tercer cierre, cierre por amarre. Ojo, cierre por amarre. Vamos a la definición primero. Es muy sencillo. Es poner una pregunta al final de una frase para lograr un estímulo positivo. ¿Cómo así que poner al final de una frase una pregunta para lograr un estímulo positivo? Pues es muy sencillo. Recuerdan lo que les decía ahorita, que si yo lo digo, si yo se lo digo de frente a la persona no es cierto, pero que si él lo dice, sí es cierto. Entonces, básicamente, este cierre que nos dice, que no le digamos cosas, que se las preguntemos, porque cuando él nos dé estímulos positivos, cuando la persona comienza a decir, comienza como a dar esas pautas o comienza a decirnos que sí, que es cierto, que es mejor ingresos residuales que un salario, o cuando comienza a decirnos que sí, que es cierto que eso de la pensión está como jodido, cada vez que la persona nos empieza a dar esos estímulos positivos, él mismo se está cerrando. Y en uno de esos estímulos positivos nosotros podríamos cerrar una persona. Entonces vámonos con los ejemplos de cómo podríamos nosotros utilizar un cierre por amarre en Vive Más. Mira lo que les decía ahorita acá. Necesariamente la persona no me tiene que decir que sí. Lo que les decía ahora, necesariamente la persona no va a llegar a un momento en que diga, listo, sí, voy a tomar mi paquete con finales y seguro de 15 millones de pesos. No, puede que eso no pase. Las ventas se cierran en los estímulos positivos. Cuando yo le digo a la persona, estar protegido es la mejor forma de ahorrarse 3 o 4 millones de pesos en Colombia, ¿cierto? Y si la persona me dice que sí, eso es un estímulo positivo. Si yo se lo digo, repito, pues la persona va a decir, no, esto se lo dice a todo mundo. Pero si yo se lo pregunto, él mismo es el que está diciendo que sí. Entonces, ojo, las ventas a veces se cierran en los estímulos positivos. Y vámonos a ejemplos reales. ¿Cómo podríamos utilizar nosotros este cierre a cambio de más? Miremos acá. Mira estos ejemplos que quise agregarlos acá porque los podemos utilizar o son ejemplos para que entendamos un poquito más este tercer cierre, que es el cierre por amarre. Mira esta. Yo le podría decir a una persona, son mejor los ingresos residuales que un salario, ¿verdad? Si la persona me dice que sí, por ejemplo, si acaba de salir de una presentación de ingresos residuales, que de pronto algunos de nosotros hemos estado en la presentación de ingresos residuales, si la persona me dice que sí, obviamente me está dando estímulos positivos para yo poderlo cerrar. Y ojo, la pregunta se la hago yo y él da la respuesta. Y si él está dando la respuesta, él es el que está diciendo que es mejor tener ingresos residuales que un salario, no yo. Segunda opción, sería genial construir un negocio con utilidades heredables, ¿no crees? Cuando yo le agrego el no crees, le estoy diciendo o le estoy preguntando qué piensa él de lo que acabo de decir. Y él mismo es el que va a llegar a la conclusión de lo que yo acabo de preguntar. Si lo que yo acabo de preguntar es cierto o no. Si lo que yo acabo de preguntar es importante o no. Y cada vez que él comience a darme estímulos positivos, eso va ayudando para que yo cierre ese prospecto. Y en uno de esos estímulos podría cerrar. Tercera, cuidar el bienestar económico de nuestra familia es nuestra responsabilidad, ¿no te parece? Son preguntas obvias. Yo sé que las preguntas son obvias, pero la respuesta tiene que ser obvia, porque si la pregunta es obvia y la respuesta es obvia, eso va a ayudar a que haya más estímulos positivos. De pronto alguno diga, no, eso es responsabilidad de otro man, eso es responsabilidad del vecino, pero es obvia la pregunta, ese bienestar económico pues es nuestra responsabilidad. Pero ¿para qué hago yo esa pregunta? Para que el prospecto me dé estímulos positivos, para que la persona comience a acentuar con la cabeza y a decir que sí, porque eso me ayuda a cerrar. Cuarta, esta es muy común. Un seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿cierto? Y esperamos que responda. Ojo, después, voy a hacer un paréntesis acá. Después de hacer cualquier pregunta de cierre, nosotros debemos callar. Es decir, cuando yo hago estas preguntas, nosotros debemos callar y esperar que la persona nos responda. Alex Day pone un ejemplo muy claro en el tema de técnicas de ventas y él dice que después de una pregunta de estas, el primero que hable pierde. Casi que el tema de ventas se vuelve en una pelea de uno como asesor a intentar venderle algo al cliente y el cliente a defenderse de eso que nosotros queremos venderle. Pero cada vez que nosotros hagamos una pregunta, nos quedamos callados
y esperamos que el prospecto responda. Si nosotros mismos hacemos la pregunta y nosotros mismos respondemos, la persona ya nos va a responder más posiblemente. Entonces, ojo, después de cada pregunta nos quedamos callados y que él responda. Esta es muy clara. Obviamente la persona va a decir que sí, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, pero estos son ganchos que me ayudan a cerrar la venta. Y cierro con este. De acuerdo a lo que vimos, esta es una de las franquicias más económicas del mercado, ¿sí o no? Ese sí o no, a veces lo utilizamos mucho en presentaciones. Yo utilizo también a veces cuando estoy haciendo presentaciones 1-a-1, porque todos esos estímulos positivos hacen que la persona se abra un poquito más a escuchar lo que yo estoy ofreciendo y hacen que se abra un poquito más a tomar una decisión. Entonces, estos son ejemplos, ya cada uno de ustedes lo va a adaptar a como presente, ya cada uno de ustedes va a decir, me gustó este cierre de doble alternativa, me gustó este cierre del amarre con las preguntas. Pero son herramientas que nos van a servir y mucho. Y ojo, esto no es solamente escucharlo una vez. Yo les recomiendo mucho que escuchen a Alex Day porque son estrategias que de verdad a mí me han funcionado. Y bueno, acá hay unos ejemplos adaptados a lo que es nuestra línea de negocio y demás y producto para que los utilicemos. Entonces vamos con el cuarto cierre. Listo. Cierre por amarre invertido. Este es muy sencillo, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar con el cierre por amarre normal. ¿Cómo así que cierre por amarre invertido? Pues ya no vamos a poner la pregunta al final, sino que vamos a poner la pregunta al inicio. Es decir, si yo primero le decía que es mejor tener un seguro y no utilizarlo, que no tenerlo y necesitarlo, ya la pregunta se la hago al inicio. Le puedo decir, cierto que es mejor tener un seguro y no utilizarlo, que no tenerlo y necesitarlo. Es decir, es el mismo cierre anterior, pero la pregunta la pongo al principio. Entonces, claro ejemplo, cierto que es mejor tener ingresos residuales que un salario. Lo único que cambia es la ubicación de la pregunta. Se la hago al inicio. Porque a veces cuando yo empiezo a hacerlo muy técnico, cuando yo empiezo a utilizar mucho el mismo estilo de cierre, la persona se da cuenta que yo ya lo estoy haciendo con estrategia. Ya se da cuenta que yo estoy utilizando es una técnica de cierre. Entonces casi que este cuarto cierre es una forma de alternar el cierre anterior. Es una forma de darle algo de cambio para que las personas de pronto no noten que yo estoy utilizando cierre, ¿sí o no? Listo, vámonos con el quinto cierre. Cierre puercoespín. Muy clara la imagen. Cierre puercoespín. Y bueno, ¿y qué vendría siendo este cierre? Yo les hago una pregunta. Si en algún momento, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que es un puercoespín y sabemos lo que puede pasar si nosotros nos acercamos a uno de ellos. Si a nosotros nos arrojaran un puercoespín, si nos lo tiraran en las manos, ¿qué haríamos con él? ¿Lo abrazaríamos y lo guardábamos para nosotros? Pues yo creo que no. Yo creería que automáticamente lo volveríamos a lanzar. Es decir, así como nos lo tiran, lo devolvemos. Y en eso consiste el cierre puercoespín. ¿Y cuál es la definición? Contestar una pregunta con otra y pasar a hacer la invitación. Contestar una pregunta con otra y pasar a hacer la invitación. ¿Cómo así que contestar una pregunta con otra? Cuando el prospecto nos haga preguntas, no se las respondemos de una, sino que le respondemos con una pregunta. Y acá tengo un ejemplo de cómo podríamos utilizarlo. Mírenlo acá. ¿Cómo podemos utilizar un cierre puercoespín con nuestros prospectos o con nuestros posibles clientes de previsión? Acá tengo un ejemplo para que miremos cómo podemos utilizarlo. Si, por ejemplo, la persona nos dice, si, por ejemplo, le estamos hablando un 1 de agosto, estamos hablando con él, estamos diciendo que esta es la oportunidad de negocio y demás, la idea es que arranquemos, y la persona nos dice, Diego, no hay forma de pagar el 18 de este mes. Yo sé que la respuesta es sí, yo sé que él puede pagar el 18 de este mes, pero entonces no le voy a decir de una que sí. Con la misma pregunta que él me hace, es la misma pregunta que yo voy a utilizar para responderle. Entonces la respuesta podría ser así. ¿Le gustaría pagar el 18 de este mes? Es decir, automáticamente no le dije que sí, sino que le devolví la pregunta. Así como el ejemplo del puercoespín. Así como me lo tiran, se los devuelvo. Y la persona me va a decir que sí. Entonces, si la persona me dice que sí,
Cuando responda afirmativamente, pasamos a enviar la invitación. Es decir, cuando la persona me pregunta que si puede pagar el 18, yo le devuelvo la pregunta, ¿le gustaría pagar el 18? Y cuando él me diga que sí, automáticamente le digo, listo, me regala por favor su correo que le voy a enviar la invitación. Es decir, es una forma de cerrar mucho más rápida, porque lo que hablábamos ahorita, la persona necesariamente no me tiene que decir que sí, que entro. Esto es una forma de yo ayudarlo y yo llevarlo un paso a paso para que se haga ese cierre. Entonces, después de que él diga que sí, listo, me regala por favor entonces su correo, yo le hago la invitación para que arranquemos. Y listo. Listo, vámonos con este último cierre de esta noche. Les repito, son 12 cierres. Esta noche vamos a compartir estos 6 y próximamente vamos a tener los otros 6 cierres, que son herramientas que en lo personal me han servido y yo sé que a muchos de ustedes les van a servir esas estrategias para cerrar esos prospectos que de pronto no han tomado la decisión, no salen muy entusiasmados de una presentación de negocio, pero se acaba esa emoción porque de pronto aún nos faltaban algunas de estas técnicas de cierre para cerrarlos a ellos. Entonces vámonos con el último cierre, se llama cierre envolvente. Y bueno, ¿y cómo así que cierre envolvente? Envolver al prospecto antes de comprar o antes de ingresar al negocio. ¿Cómo así que envolver? Es llevar el prospecto a futuro, es decir, como si la decisión ya estuviera tomada, como si estuviéramos dando por hecho de que esa persona ya es empresario y demás, o como si estuviéramos dando por hecho de que esa persona ya tiene una línea de servicios y demás, un paquete de la línea de servicios. Dar por hecho la venta. Olvidar el momento de tomar la decisión. Es decir, lo que nosotros hacemos con el cierre envolvente es como omitir esa parte de tomar una decisión de sí o no, sino que ya estamos dando por hecho de que el señor ya entró. Es decir, estamos ya haciendo preguntas de un empresario. Y acá les pongo un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Esto es para un ejemplo de un cliente que está interesado en una póliza de vida, una persona que quiere tomar un paquete de previsión puede ser también. Entonces, antes de que él me diga sí lo voy a tomar, yo lo podría cerrar con esta pregunta. ¿El beneficiario del seguro de vida va a ser su esposa o va a ser alguien más? Ojo, sin que él me diga que ya va a tomar el seguro de vida, yo le estoy haciendo una pregunta de cierre, porque esta estrategia de cierre envolvente lo que hace es saltar un poquito ese tema de la decisión y llevarlo a situaciones como si ya se hubiera adquirido el servicio. Entonces yo le pregunto a la persona que está interesada en el seguro de vida, ¿el beneficiario del seguro de vida va a ser su esposa o va a ser alguien más? Esto es una combinación del doble alternativa con el cierre envolvente. ¿Por qué una combinación? El doble alternativa porque es una pregunta de dos opciones. Y envolvente porque lo estoy llevando a una situación como si él ya hubiera tomado el seguro de vida con nosotros. Otro ejemplo. Por ejemplo, un prospecto que fue con la pareja a escuchar la presentación, la oportunidad de negocio, o un prospecto que ya le estamos haciendo el seguimiento y ambos conocen la oportunidad de negocio. Yo podría, antes de que él me diga, listo, quiero arrancar, le podría ayudar a tomar la decisión con esta pregunta. ¿El registro lo llenamos a nombre suyo o a nombre de su esposa? Vuelvo a utilizar dos estrategias de cierre, la de doble alternativa y la de cierre envolvente. Porque le estoy diciendo que a nombre de quién va a llenar el registro, si de él o de la esposa. Es decir, si en que él me haya dicho que sí, que ya quiere entrar al negocio, porque a veces no lo van a decir así textualmente, yo ya lo estoy llevando un momento como si él ya hubiera tomado la decisión y lo único que tengamos que hacer es llenar el registro. Esto es una estrategia de cierre. Ojo, si la persona me dice, no, espera, es que yo no le he dicho que voy a entrar, no hay ningún problema. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a tener varias estrategias de cierre, pues vamos a seguir en seguimiento o vamos a utilizar otras estrategias de cierre. Porque, ojo, no todas las personas van a cerrar al primer intento de cierre. Hay personas que necesitan 4 y 5 intentos de cierre, hay personas que necesitan 4 y 5 presentaciones de oportunidad de negocio, hay personas que necesitan muchos contactos uno a uno para que tomen la decisión, pero estas herramientas nos van a ayudar para que lo hagan un poco más rápido. Tercer ejemplo, mira este qué importante. Por ejemplo, cuando estábamos presentando en Pereira,
donde nuestro empresario de Círculo de Fundadores, don Orlando Arias, tenemos allí cómo pagar también con datáfono. Entonces, este es uno que podemos aprovechar allí. ¿Y cómo puede ser este intento de cierre? Preguntarle a la persona, listo, ¿vas a pagar en efectivo o vas a pagar con tarjeta? Este cierre, todos estos ejemplos que tengo acá son combinaciones entre el cierre de doble alternativa y el cierre envolvente, porque ya le estoy diciendo cómo va a pagar o le estoy preguntando cómo va a pagar, sin que él me diga, como les decía ahorita, sin que él diga ya entro y tenga la plata, no. Esto es una opción o estos son dos opciones para que él mismo tome la decisión. Lo estoy envolviendo como si él ya hubiera tomado esa decisión y nos estuviéramos saltando ese momento de decir sí o no. Y listo, ya para ir finalizando, ojo, yo creo que ahí tenemos claros los 6, ¿cierto? Ustedes tomaron apunte de cuáles son estas 6 primeras herramientas de cierre y ya vamos a ir finalizando, ya pasaron los 40 minutos que habíamos prometido. Por acá cierro con esta pregunta. ¿Son importantes las técnicas de cierre? ¿Verdad? ¿Sí o no? Realmente lo son. Y son estrategias que vamos a utilizar, son estrategias que yo sé que nos van a servir mucho. Y bueno, finalizo con esto. ¿Cuál fue el cierre que más les gustó? Cuéntenme ustedes cuál fue la estrategia de cierre que más les gustó. Puede que algunos digan, no, de los 6 solamente me gustó uno o no me interesó ninguno, no hay ningún problema. Cada uno va a encontrar sus estrategias y sus métodos. Pero si hay alguien que esta noche encontró un método que considere que le puede servir o le gustó, nos lo puede dejar ahí en los comentarios o nos lo puede decir acá en esta capacitación que ya estamos terminando. Fue un gusto haber estado con ustedes esta noche. De verdad que tengan un excelente inicio de semana. El día de mañana vamos a estar haciendo capacitación del módulo 3 de producto en la ciudad de Pereira, entonces todos cordialmente invitados. Entonces, bueno, ¿cuál fue el cierre que más les gustó? Feliz noche, que estén muy bien. Voy a estar acá otros 2, 3 minuticos por si alguien nos quiere compartir cuál fue ese cierre que más le gustó y el cierre que va a empezar a utilizar. Feliz noche, pues.